La siguiente entrevista es una gentileza de AMDER, Asociación de Maestros de Rivera. Desde 1944, la Asociación de Maestros de Rivera marcha a paso firme, sentando precedentes de lucha responsable y generando conciencia cívica entre el colectivo docente y la sociedad. Bien, en el Biombo de la Abuela estamos ahora en contacto con el señor Pablo Cabrera, quien es representante de los trabajadores en el directorio de ACE, a quien le damos las buenas noches. ¿Cómo estás, Pablo? Un gusto recibirte. ¿Qué tal? Un gusto para mí también estar con ustedes. Pablo, en la víspera, el periodista Eduardo Preve, en su columna que hace habitualmente en la emisora M24, puso sobre la mesa dos temas que involucran precisamente a la prestadora de salud pública, ACE, de la cual tú haces parte de su directorio. Vamos al primero de ellos, que fue el que con el que abrió el tema, y hace referencia precisamente a cuantiosas deudas que mantendría, lo pongo en condicional y tú me dirás de qué es que hay de cierto, cuál es tu interpretación del hecho, de importantes deudas que mantendría el organismo con otras prestadoras, entre ellas, por ejemplo, el CANMU, con cuya empresa a la fecha del mes de noviembre tendría una deuda que ascendería alrededor de los 460 millones de pesos. ¿Qué versión tenés tú al respecto? ¿Esto se ajusta más o menos a lo que tú manejas? Bueno, cuando tenemos que hablar de las deudas y en particular hacia las instituciones prestadoras de salud, ha sido un tema recurrente de este tiempo ese planteo, y cuando hablamos en particular del CASMU más aún, cuando la situación del propio CASMU ha sido tan compleja que el propio Ministerio de Salud Pública en este momento está con una intervención en lo que hace a la institución. Nosotros obviamente que sí tenemos una deuda que está atada a la prestación puntual de servicios. Gran parte de ello es atendiendo lo que es los servicios de CTI y de esas camas especialmente que tuvo que arrendar ACE. Ha estado ya en varias oportunidades en un intercambio directo con las autoridades del CASMU para poder ir resolviendo esa deuda. Y los números exactos, nosotros desde lo que es la representación social al menos no los tenemos, ya que hemos solicitado a la gerencia financiera un informe global de los números particularmente que tiene ACE, y estamos a la espera. En el día de hoy hemos reiterado este pedido de lo que es hoy el gasto y en qué condiciones está ese gasto. Por lo tanto, no podemos transmitir ningún tipo de cifra formal porque estamos a la espera de lo que es ese informe. Correcto. Tú bien mencionabas justamente que el CASBO está intervenido precisamente a raíz de una serie de cosas que no viene al cabo traerlos a colación ahora en este momento. Pero esta supuesta deuda de alrededor de, pongámoslos en términos para que la gente comprenda, de alrededor de 11 millones de dólares, ¿cómo se comprendería en el caso de ser así justamente cuando se le exige a esa empresa un cierto nivel de calidad justamente, ¿no? Porque difícilmente una empresa que se encuentre en apremios económicos, que está incluso intervenida por el propio Estado uruguayo, sea también el Estado uruguayo el que le deba una suma tan importante como esa, ¿no? Sí, bueno, tiene esa contracara a lo que significan las deudas. También entendamos que si uno puede revisar los números globales, porque así ha sido la discusión que se dio tanto en el Parlamento como en el Ministerio de Salud Pública, que la deuda que tiene ACE con respecto al CASMU es realmente menor en comparación a lo que es precisamente la situación financiera del CASMU. Hay una deuda que naturalmente se va generando en el sentido de la necesidad cuando ACE tuvo que formalizar a través de un convenio lo que han sido la compra de servicios, que estuvo atado desde prácticamente la pandemia, que fue donde se profundizó más ida y vuelta con el CASMU,
y obviamente que si han habido retrasos en los pagos, también es parte de las definiciones y de los controles que debe hacer el propio Ministerio de Economía, y en estas cosas nosotros desde la representación social no tenemos mayor información. Nosotros cada vez que sabíamos que comenzaban los retrasos en los pagos, comenzábamos a hacer las preguntas pertinentes, y una de las últimas informaciones que habíamos recibido anteriormente a toda esta realidad había sido que se había negociado con el propio CASMU una forma de pago para resolver, y se había comenzado a pagar de tal manera de que los retrasos no eran tales. Hoy, obviamente, estamos planteando en esto de la espera del informe para saber si realmente los tiempos fueron cumplidos, que de hecho, ante una intervención como la que existe actualmente, tenemos dos ministerios, porque obviamente el Ministerio de Salud Pública como el ministerio que regula, pero además, como estamos hablando de manejos financieros, también hay un Ministerio de Economía que debe ser parte de la responsabilidad a la hora de estos controles y de verificar que existan los pagos, ¿no? Correcto. En algunos organismos públicos se quejan los representantes sociales de no ser prácticamente tenidos en cuenta a la hora de recibir información. Eso se ha dado, por ejemplo, en UTE. Nos han dicho también a través de la ANEP que sus consejeros muchas veces no se enteran de las cosas. Tú, como representante social en el directorio de ACE, ¿te sentís plenamente incluido o sentís también que, al igual que tus colegas, que la información muchas veces te llega un tanto atrasada o directamente no te llega? Bueno, yo creo que también en esto es bien importante para que la gente pueda apreciar lo que ha significado un proceso. La representación social, en el caso del Estado uruguayo, existe solamente en el Banco de Previsión Social y en ACE. Son los dos lugares que están definidos a través de la ley, más allá de que organismos como el de cooperativas o el INEFOP, que también ha contado con la participación de trabajadores, pero la participación social global, entendida en este caso de usuarios y trabajadores, se ha dado solamente en ACE o el BPS. Lo demás han sido representación del carácter político. Y en el caso sí, en el caso, perdón, asumo la responsabilidad, pero en el caso de ANEP, no. En el caso de ANEP son representantes. No, por eso mismo. En el caso de ANEP todavía fue más complejo, porque luego de lo que significó este gobierno hubo un retroceso, al menos de lo que entendemos nosotros, que era la participación definitiva, donde había voz y voto de parte de los trabajadores en los organismos. Entonces, tenemos una diferencia importante en cómo se maneja la información. Nosotros, en mucho de lo que fue el trabajo en este periodo, obviamente que la información llegaba después de la toma de las decisiones del carácter político, porque el planteo siempre fue, y así se entendía, que hay una representación del carácter político partidario, que eran justamente los miembros políticos del directorio, que eran los que tomaban las decisiones, digamos, primarias, para después sí discutirlo o debatir algunos de los puntos en el seno del directorio, y así tomar las resoluciones finales. Hubo muchos aspectos que nosotros tomábamos la información en el final del proceso. Fue un tiempo diferente, si se quiere, pero entendimos cuál era también un poco, si se quiere, como se dice en la jerga común, el juego que existía, porque nosotros no representábamos política partidariamente a ningún sector, y por lo tanto se entendía que el rol fundamental era más de contralor que de esa participación que uno esperaría que se entienda de una ley tan importante, en el caso de la construcción de ACE, que los 5 miembros del directorio deben de estar en igualdad de condiciones y que deberían poder desarrollarse en las actividades de la misma manera, pero obviamente que primó la definición del carácter político, y en muchos de los casos nosotros estábamos tal vez un paso atrás. El segundo tema que puso sobre la mesa Preve en la víspera fue
el de, que es el que más llamó la atención, que se estaría intentando presupuestar alrededor de 500 funcionarios contratados por el organismo que habían sido contratados a través de, bueno, la modalidad que se estila desde hace muchísimo tiempo, que es a través de comisión de apoyo o perdón, a través del patronato del psicópata. Incluso se menciona que de esos 500, un gran porcentaje, por no decir la mayoría, son dirigentes o militantes de los partidos integrantes de la coalición y más específicamente aún del Partido Nacional. ¿Qué información tenés al respecto, si es que la tenés? Bueno, nosotros hemos estado discutiendo precisamente y en el directorio de la semana pasada ingresa un expediente en el cual contiene lo que son las pautas para llegar a una presupuestación que hay que visualizarla de la propia ley, una ley de rendición de cuentas que construye más de 2.000 cargos y que son cargos justamente que están asociados a la presupuestación de cargos de comisión de apoyo y del patronato del psicópata, eh, donde hubo sí un ida y vuelta con los sindicatos, y en esto estamos hablando con la Federación de Funcionarios de Salud Pública, así como con el Sindicato Médico, como también con la Federación Médica del Interior, de lo cual nosotros con ese expediente mantuvimos reunión con las organizaciones de los trabajadores para entender cuál era el planteo que podíamos llevar, y en el día de hoy, precisamente en el directorio, lo que surge es de parte nuestra, de la representación social, tanto mía como de la de los usuarios, que obviamente estamos de acuerdo porque la ley así lo determina, que es la presupuestación de estos cargos, teniendo especialmente la antigüedad sobre la mesa, el tema de poder llevar adelante esta presupuestación. Lo que nosotros votamos en contra fue de la forma, en las condiciones que está planteado este expediente para empezar a seguir adelante con la presupuestación. La diferencia tal vez que tenemos es que nosotros no tenemos ninguna lista al día de hoy de los nombres de las personas, primero porque la presupuestación está atada a que las personas tienen el derecho a elegir si se quieren presupuestar o no, que esto también es un tema importante porque hay personas que han dicho ya que no, por más que el derecho los asiste, no quieren ser presupuestados porque se pierden algunos derechos que han estado atados a una relación de contrato privado, porque tanto comisión de apoyo como patronato son una realidad del derecho privado, y la construcción hacia lo que es el presupuesto nacional significa cambiar hacia el derecho público, y con esto algunas diferencias que hay trabajadores que aceptan quedarse bajo el régimen privado y no generar un vínculo nuevo desde el sector público. Y las presupuestaciones son mucho más de 500, pero no tenemos nosotros la lista, que así lo preguntamos y así se nos contestó que lista actualmente aún no hay. Por lo tanto, era simplemente en este momento el lineamiento de lo que iba a ser la construcción de esta presupuestación, que insisto, para nosotros entendemos como una cosa muy importante avanzar en la presupuestación de estos cargos que deben ser para nosotros asistenciales, y ahí es un poco la diferencia, donde lo que está planteado de acuerdo a la ley es que va a ser para todos aquellos que tienen alcance de esta ley, que son más de lo que nosotros en un principio entendíamos como los válidos. Pero esa es la información al día de hoy y cómo se ha discutido en el directorio precisamente del día de hoy. Seguramente te va a llegar la información, porque bien como tú decís, no son 500, son mucho más, pero ¿qué pasa? Eso ha sido un reclamo de hace muchísimos años, justamente la presupuestación de personas que tengan ciertos requisitos, por ejemplo, la antigüedad. En este caso, de estas 500 personas de las que hablaba el colega Preve, entre esas 500 hay justamente muchísimas de ellas que son
personas que ingresaron a trabajar a través de esas dos modalidades, o sea, comisión de apoyo o patronato del psicópata, muy recientemente en este periodo de gobierno. Seguramente en las próximas horas te estará llegando esa información porque lo manejó en la víspera en su programa de radio. Te llevo a otro tema que esto no tiene nada que ver con el informe de Preve y sí que es una cuestión que se viene hablando desde hace muchísimo tiempo en todos los puntos del país y que ha sido, por lo general, negado por parte de las autoridades de ACE, cuando me refiero al doctor Cipriani en algún momento y las autoridades actuales también, e incluso por políticos. Y es las dificultades que hay para poder hacerse de medicamentos en determinados momentos del mes, fundamentalmente medicamentos que son de vital importancia, por ejemplo, para personas diabéticas o hipertensos. ¿Por qué se sigue teniendo esas dificultades que son recurrentes, que son permanentes? Y lo peor de todo, que se siguen negando la existencia de esos problemas. Bueno, desde el punto de vista de lo que nosotros podemos apreciar y de cómo entendemos, tiene que ver también con un proceso de gestión del medicamento y de cómo realmente se hace la valoración de las necesidades en las propias comunidades. Porque muchas veces nos encontramos con que la falta de determinados medicamentos ha estado atado en cómo se analiza la compra y de cómo se analiza la población usuaria de esos centros de salud, porque la situación de los medicamentos, si bien uno globalmente puede hablar de la falta de algunos medicamentos, hay comunidades que han tenido problemas con algunos medicamentos y hay comunidades que han tenido problemas con otro tipo de medicamentos. Lo que nosotros entendemos, y así lo hemos discutido muchas veces, es una revisión fundamental del proceso y de cómo realmente se gestiona el tema del medicamento a nivel local, porque justamente la propia ley ampara a los usuarios en cuanto a que determinados medicamentos no podrían faltar porque son grupos que están determinados como al amparo de la ley, llámese diabéticos e hipertensos, son de esos grandes grupos que siempre, desde la etapa, por lo menos de la construcción del Sistema Integrado Nacional de Salud, han estado y que debería cumplirse. Entonces, nosotros entendíamos, y de acuerdo a lo que se nos informaba, en particular cuando el doctor Cipriani era el presidente y cómo hacía estos planteos en el seno del directorio, nosotros insistíamos en esto, que si los recursos estaban, la necesidad de una revisión, de una mejor gestión y de un proceso justamente más interno y de problemas que muchas veces se daban en las propias unidades ejecutoras, por lo cual estaba la falta de medicamentos o de algunos otros materiales que también son importantes a la hora de la asistencia. Lo que no se entiende mucho, Pablo, es que justamente siendo una única, vamos a ponerlo entre comillas, empresa, ACE, por más que tengamos distintas unidades ejecutoras en cada departamento, por ejemplo el hospital y por otro lado la RAP, siendo eso una única empresa, reitero entre comillas, que abarca a nivel nacional, que haya dificultades porque, por ejemplo, si tengo una receta de la RAP, no puedo levantar el medicamento en el hospital, si tengo una receta del hospital, no puedo levantarlo en la RAP, pero además de eso, tampoco tengo el derecho siquiera de viajar, porque si tengo que viajar, no puedo retirar esos medicamentos en otro punto del país, cuando la base de datos es la misma. O sea, si estoy en Rocha, en Paysandú, en Salto, donde sea, se abre el sistema y se va a ver que soy usuario de ACE y que tengo para levantar en determinada fecha determinado medicamento. Ese tipo de cosas que a priori parecerían sencillas de solucionar, ¿por qué no se solucionan? Bueno, no son tan sencillas de solucionar desde el momento de que tenemos que lograr avanzar en un proceso de cambio estructural, porque ¿qué sucede? Los presupuestos son asignados a cada una de las unidades ejecutoras, cada unidad tiene una responsabilidad de carácter asistencial de acuerdo justamente a esa estructura asistencial. Los hospitales están en un nivel diferente a lo que es el primer nivel de atención, a la RAP precisamente, y entonces lo que sucede es que si la migración de esos usuarios hace que
muchas veces no se pueda contar con las respuestas que esos usuarios necesitan porque está individualizado los presupuestos y las características de cómo se puede tener un gasto de esos presupuestos. Por ejemplo, en el tema de la RAP tiene asignado determinado núcleo de medicamentos que pueden usar que no se pueden recetar más que en la RAP. Y otros que sucede lo contrario para un hospital. Entonces, lo que nosotros aspiramos es a que exista un cambio a nivel de lo que hace a esa estructura presupuestal y al entender que las necesidades de los usuarios de ACE es una necesidad de carácter integral y que el movimiento de esos usuarios debería tener otra clase de controles para no recortar precisamente el derecho a una atención de calidad en base a un tema presupuestal. Pero es una realidad concreta que está atada a el presupuesto que se le asigna a la unidad ejecutora y por eso muchas veces esos recortes donde la gente va a unidad ejecutora diferente y no recibe la atención como la debería tener. Claro. Se me ocurre, salvando las diferencias, por ejemplo, ¿no? Que se podría, y lo pongo una vez más en condicional, ¿no? Habilitar un sistema parecido a lo que es, por ejemplo, el clearing dentro en la actividad bancaria, que mediante un mecanismo interno se pudieran luego compensar a través de una cámara de compensación, bueno, lo que te faltó acá, que podamos compensarlo de alguna manera, habida cuenta que se trata de una sola empresa. Pero bueno, eso lo dice uno desde afuera y como usuario que padece mes a mes estas dificultades. Pero bueno, uno no está en la dirección de los organismos, ni mucho menos en el gobierno. No, pero en eso te puedo hacer una acotación y para que veas el punto de que en los niveles de atención no importa en el lugar donde se esté. Yo también obviamente soy usuario de ACE desde toda la vida y me ha pasado de tener que ir a buscar una medicación porque voy y hago la fila y te espero los tiempos como cualquier otro usuario y he ido a la RAP y a veces no he podido contar con determinados medicamentos que me ha mandado el médico porque no están dentro del vademecum que tiene la RAP y por lo tanto tengo que tener una nueva consulta en el segundo nivel, o sea, en un hospital para poder acceder a ese medicamento. Es muy complejo y la realidad es que es una de las cosas que tenemos por delante para revisar y esperemos que en el periodo que viene quienes les toque la responsabilidad de tomar las decisiones puedan hacer los cambios necesarios para que estas cosas mejoren. Pablo Cabrera, integrante del directorio de ACE en representación de los trabajadores, te agradezco estos minutos que hemos compartido acá, esclarecedores. Muchas veces de las cosas que dijiste no son las que nosotros hubiéramos querido escuchar, pero bueno, te agradezco justamente la sinceridad con la que nos has comentado estas cosas y seguramente te tendremos en cuenta para futuras consultas. Como no, a las órdenes y realmente entiendo, pero para nosotros es fundamental que el manejo de la información sea objetivo y desde nuestro lugar el cuidado realmente de esta información porque sabemos lo importante que es llegarle a la gente con la información oportuna y que sea realmente esclarecedora desde los hechos como son y en una institución como ACE con la complejidad que tiene, creemos que es importante que la gente realmente sepa lo que está pasando en las condiciones que está pasando. Gracias, que pases bien. Gracias. Desde 1944, la Asociación de Maestros de Rivera marcha a paso firme, sentando precedentes de lucha responsable y generando conciencia cívica entre el colectivo docente y la sociedad.